Muchas gracias por venir a mi charla de seguridad de APIs en Drupal. Bueno, ese soy yo, aunque no lo parezca. Me llamo José Manuel Ortega, vengo de Alicante, conocido por todos, me imagino que conocido por todos. Y nada, en esta charla vamos a ver un poco el tema de seguridad en APIs, el OWASP Top 10 en APIs Security, y luego ver un poco herramientas y cómo gestionar la seguridad en Drupal con módulos específicos que nos puede llevar, pues eso, a todo lo que es la gestión de la autenticación, tener a punto nuestro sitio web desde el punto de vista de la gestión de los usuarios, las contraseñas, los tokens, etcétera. Bien, al final la seguridad en APIs, pues bueno, es una de las áreas que ha ido evolucionando, ¿no? en los últimos años, ¿no? Ya es una área bastante importante, ¿no? en la ciberseguridad. Vale, estas son un poco las amenazas, ¿no? que podemos encontrar en seguridad APIs. Pues lo típico, ataques de inyección, ataques man in the middle, ataques de negación de servicio distribuida, de DOS, y luego ataques ataques de control de acceso a las aplicaciones, ¿no? Algún atacante, ¿no? Encuentra vulnerabilidades en un sitio web y lo primero que se suele hacer, pues bueno, primero hacer un análisis del sitio, ¿no? Posibles endpoints que estés poniendo en el sitio, fallos de seguridad, por ejemplo, si están gestionando mal las cookies del sitio, por ejemplo. Luego veremos mecanismos, ¿no? En lugar de usar cookies, por ejemplo, lo típico, lo que se suele utilizar para autenticar a un usuario, pues es usar, por ejemplo, mecanismos más avanzados de autenticación como OAuth o JWT, los JSON Web Tokens. Eso lo veremos ahora. Bien, esta es la última versión del OWASP API Security, el Top 10 que se publicó el año pasado, en 2023. Bueno, la verdad es que esto ha ido evolucionando, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Aquí podéis ver la última actualización que hay en relación a la seguridad en APIs, el Top 23. Y voy a hacer un resumen, ¿no? Bueno, como vemos, esto ha ido evolucionando con el paso de los años, los principales riesgos, y esto es una comparativa, ¿no? Entre la versión 2019 y la última, 2023. Por ejemplo, algunos métodos, por ejemplo, el de inyección directamente se eliminó y se ha llevado a otros, se han introducido nuevos, por ejemplo, el Unrestricted Access to Sensitive Business Flows, etcétera. Es decir, se han creado nuevos y se han eliminado algunos que, bueno, que se habían quedado un poco desactualizados, ¿no? Entonces la idea era, pues eso, renovar de alguna forma con respecto bueno, a los últimos a ciertos ataques o ciertas vulnerabilidades que se pueden dar lugar en las APIs. Por ejemplo, la primera es la autorización a nivel de objeto rota. Esto es una vulnerabilidad, bueno, se puede considerar una de las principales vulnerabilidades que lo que hacen es, pues bueno, poder acceder a probar con diferentes identificadores un mismo endpoint y ver a ver lo que pasa con ese endpoint. Por ejemplo, si se puede obtener información financiera de una cuenta a partir del ID, pues eso podría hacer que un atacante probara con diferentes IDs de forma aleatoria y pudiera, pues, ahí sacar información, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo donde tenemos una clase de archivo donde tenemos para ese archivo puede acceder tiene un nombre y a ese archivo tiene asignado un ID de usuario. Pues aquí el objetivo, por ejemplo, sería a la hora de autenticar un usuario,
en el sitio para acceder a un archivo, aparte de obtener el nombre del archivo, la idea también sería validar el ID de usuario, ¿no? Con el objetivo de minimizar vulnerabilidades de este tipo. Otra de las que tenemos también en el LogWatch del API Security es el Broken Authentication, autenticación rota. Aquí, pues básicamente podemos tener una API que pueda ser vulnerable, por ejemplo, a ataques por fuerza bruta. En este ejemplo, por ejemplo, estamos utilizando GraphQL para montar la consulta por username y password, y aquí, por ejemplo, con un ataque por fuerza bruta se podría fácilmente explotar esta vulnerabilidad. Esto es lo que comentaba, el tema de ataques man-in-media. Al final, lo que suelen hacer los atacantes es interceptar de alguna forma el tráfico que hay entre el usuario y la aplicación web con el objetivo de interceptar tráfico que vaya en claro, ¿vale? Tráfico que vaya en claro, el tráfico cifrado es más complicado, ¿no?, de explotar, pero por ejemplo el tráfico que vaya en claro, ya sea contraseñas, identificados de usuario, etcétera, pues toda esa información, si va en claro en los paquetes, esa información podría ser fácilmente interceptada por un atacante. Vale, entonces para el tema de la autenticación, ¿qué mecanismos hay? Pues normalmente lo que se hace es, por ejemplo, recurrir a técnicas como el uso de los tokens JWT. Esto ya es una técnica ya que se conoce, ¿no? Básicamente consiste en tú cuando el usuario se loguea, lo que hace es generar, bueno, el usuario envía el usuario y contraseña, y con ese usuario y contraseña se genera un token, y ese token ya tiene información, por así decirlo, del usuario, ¿no? Entonces, si el servidor lo que hace es validar el usuario y la contraseña, le devuelve un token, se envía el token con una cabecera específica, y luego a partir de ese momento ya el usuario, entre comillas, pues ya estaría autorizado para con ese token acceder a las distintas funcionalidades de la API que ofrece. Y con ese token, en teoría, ya podría acceder a los recursos, etcétera, que tenga asignados. ¿Vale? Luego veremos que hay otro mecanismo que es el OAuth. El OAuth es un poco más avanzado que usar JSON Web Tokens. Luego lo comentaré. Vale, otra de las vulnerabilidades que hay que tener en cuenta es el Broken Object Property Level Authorization. Básicamente esto consiste en exponer información en la respuesta de la API, por ejemplo, información que no debería estar. Muchas veces los desarrolladores, por costumbre, pues a lo mejor envían lo que es toda la respuesta de la petición sin realizar ningún tipo de filtrado. Entonces eso puede ser, a pesar de que luego a lo mejor se filtre en lo que es en la parte, en el cliente, la parte de JavaScript, por ejemplo, normalmente se hace un filtrado ya de los datos que se quieren mostrar, pero esa información sigue estando en la respuesta. Entonces, esta vulnerabilidad se refiere a eso, información que queda expuesta en la respuesta del endpoint y información que no debería estar. Esto es un poco lo mismo que he comentado antes. Luego, otra de las vulnerabilidades es el tema de server-side request forgery o falsificación de peticiones del lado del servidor. Aquí, esto también, pues aquí, pues lo que puede hacer un atacante es acceder a información de los recursos internos de la empresa mediante exponiendo la información sensible de los recursos de la web o de la empresa.
Básicamente el atacante accede al servidor utilizando una URL que ha manejado él propiamente, ¿no? Ha construido una URL, esa URL la ha enviado y si el sitio es vulnerable a esta vulnerabilidad, pues el atacante es capaz de acceder a los recursos internos de la organización. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿cómo podríamos mitigar esta falsificación de peticiones de algún servidor? Pues aquí lo que se pueden hacer, pues por ejemplo, validar entradas del usuario, añadir listas blancas de direcciones, whitelist, y solo acceder al sitio y solo acceder a los recursos para aquellos usuarios que tengan los permisos adecuados, ¿no? Limitar permisos y aplicar el principio de mínimo privilegio para el acceso a los recursos. Vale, herramientas. Herramientas para evaluar y mejorar la seguridad de sitios. Aquí hay muchas, sobre todo de pago, hay muchas. Yo he elegido un poco las dos que uso yo, que son open source, aunque Bursuit es cierto que tiene una versión de pago, pero bueno, también tiene una versión community, open source. El OWASP ZTAC Proxy y el Bursuit. Estos dos son herramientas que tienen como objetivo interceptar todo lo que es el tráfico, interceptar el tráfico entre la web, sí, no dejan de ser un proxy, se colocan entre el usuario y el servidor, ¿no? ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de interceptar peticiones, modificar peticiones, escanear el sitio web con el objetivo de encontrar endpoints que pueden ser vulnerables, etcétera. Vale, esto es un poco lo que comentaba, ¿no? No dejan de ser herramientas que actúan como proxy y con el objetivo que ese proxy ya interactúa directamente con el API Gateway, y la API, en el caso de que la API tenga un gateway, pasaría primero por el API Gateway y luego ya el API Gateway se comunicaría directamente con el backend. Vale, a nivel de herramientas, el OWASP ZTAC Proxy, ¿qué puedo hacer? Pues el ZAP Proxy lo que hace es, bueno, se conecta, o sea, tú le pasas una URL y tiene capacidades de scanning del sitio web, tiene capacidades y en función del tipo de scanning, hay varios tipos de scanning, uno para hacer para obtener cuáles son los directorios que tiene el sitio web, etcétera. Este sería una breve, o sea, una captura de pantalla de, bueno, tenemos 4 zonas, en una tendríamos lo que es los directorios, en otra tendríamos el código fuente, en otra las vulnerabilidades y en otra la criticidad un poco más con detalle, el detalle de esa posible vulnerabilidad. Y el Bursuit ya es esta herramienta es ya más avanzada. Esta herramienta ya tiene capacidades no solo de escanear y demás, sino de hacer ataques específicos. Ataques relacionados con, pues eso, modificar las peticiones, inyectar parámetros en la URL que se esté analizando, ataques por fuerza bruta y ataques más avanzados, ¿vale? Esta herramienta sí que es mucho más avanzada que la de OWASP Proxy. Esto es un poco las herramientas que provee. Tiene un Burp Proxy. Ese Burp Proxy tiene capacidades de análisis tanto activo como pasivo sobre el sitio web, y luego tiene otras herramientas para más análisis activo, el Burp Spider y el Burp Intruder. Todos estos módulos de esta herramienta permiten
realizar ataques sobre el sitio web. Vale, este sería un ejemplo con el Burst Suite de cómo se podría... bueno, este sería una vulnerabilidad relacionada con el acceso al fichero de passwords del servidor, donde aquí lo que hacemos es aprovechar, realizar un ataque del tipo Command Injection que nos permite pues, acceder al fichero de usuarios del servidor. Aquí lo que nos permite esta herramienta es la capacidad de interceptar, ¿no? Que permite a un usuario interceptar la petición e inspeccionarla con la interfaz de usuario para, por ejemplo, modificarla, ¿no? Y luego, por ejemplo, hacer el reenvío. Este sería otro ejemplo de captura de pantalla de uso de esta herramienta, donde podemos hacer lo que comentaba antes, un ataque. Podríamos generar una lista de posibles usuarios y contraseñas de un sitio web y generar un posible ataque, ¿no? Un posible ataque por fuerza bruta con el objetivo de comprobar si bajo ciertas condiciones recibimos una respuesta o no del servidor en función del usuario y contraseña. Vale, pasamos un poco a la seguridad en Drupal. Bueno, aquí en Drupal, pues bueno, podemos resumirlo en estos 3 puntos, ¿no? Muy a grandes rasgos, ¿vale? Sé que la seguridad abarca mucho más, pero aquí por resumir, podríamos centrarnos en estos 3 puntos. Proviene un control de acceso basado en roles, donde vamos a tener unos serie de usuarios, cada usuario tiene que ser un rol. En función del rol va a tener el acceso o no a una serie de recursos. Luego tenemos el cifrado, ¿no? El cifrado que se puede hacer tanto a nivel de base de datos como el cifrado de la información, ¿no? Utilizando protocolos de cifrado. Y luego también por defecto lo que es en el core, Drupal también tiene la capacidad de detectar posibles ataques por fuerza bruta, ya sea mediante el bloqueo de la dirección IP, es decir, si hay un posible atacante que está continuamente, que ejecuta un proceso de fuerza bruta, pues Drupal tiene la capacidad, ¿no?, de bloquear esa dirección IP mediante la cual se está haciendo el ataque. Y luego también tiene la capacidad de bloquear mediante cuentas de usuario. Si el ataque por fuerza bruta se realiza con cuentas, es decir, primero se hace claro, esto requiere varias fases. O sea, primero el posible atacante lo que hace es hacer una recolección de información de posibles usuarios y contraseñas del sitio, mediante diccionarios, por ejemplo. Se crea un diccionario y podría lanzar el ataque de esa forma. Pero bueno, en ese aspecto Drupal ya ofrece las capacidades de bloquear tanto por dirección IP como por cuenta de usuario. Vale, a nivel de módulos, ¿qué módulos tenemos para gestionar la seguridad? Bueno, estos son algunos. Por ejemplo, para la seguridad Two-Factor Authentication, para Password Policies, Automatic Logout. Estos módulos, por ejemplo, bueno, Automatic Logout nos permite que automáticamente, si ha expirado la sesión, ¿no?, por así decirlo, del usuario, pues automáticamente que haga el logout. Luego, el Password Policies también es un módulo que nos permite gestionar todo lo relacionado con las contraseñas, ¿no? ¿Cuál ser la longitud de esas contraseñas, ¿no? Si se requieren del tipo alfanumérico o solo numérico o solo con letras, ese tipo de cosas. Y luego el Two-Factor Authentication, pues es un módulo que nos puede ayudar en el tema de
de que el usuario y contraseña, además, o sea, el usuario, además de autenticarse con su usuario y contraseña, pues también tenga un segundo factor de autenticación para mejorar esa seguridad. Luego, otro de los módulos que tenemos en Drupal, que también es muy conocido, es el SetKit. Este módulo, pues, ya nos ayuda a detectar posibles ataques, ¿no? Los típicos ataques de SQL Injection, de Cross-Site Scripting y demás. Pues este módulo ya nos ayuda en eso. Además, tiene las capacidades de preparar el sitio para añadir las cabeceras oportunas para evitar ataques de cross-site scripting, etcétera. Aquí, por ejemplo, esto sería una captura de este módulo donde podemos configurar el cross-site scripting, podemos configurar lo que se llama el Content Security Policy. De aquí, con esta pantalla, podemos configurar en el caso de necesitar esas cabeceras. Vale, respecto a los usuarios, por ejemplo, este módulo nos permite prevenir que el sitio web pueda ser vulnerable a un username enumeration, es decir, que nos puedan mediante prueba y error, evidentemente, que nos puedan obtener nombres de usuario, por ejemplo. Entonces, este módulo lo que hace es, lo que cambia es el mensaje que devuelve. Lo que hace es cambiar las respuestas con un 403 de acceso denegado, lo cambia a un 404 usuario no encontrado. ¿Vale? Eso lo que hace es, pues eso, si intentan ir probando con diferentes nombres de usuario, por ejemplo, que hayan encontrado por ahí, pues eso y si intenta con ese usuario y no les deja, pues cambiaría lo que es el mensaje. Vale, otro de los módulos, voy a comentar algunos de los módulos. Algunos sí que es cierto que creo que este es de pago, el REST API Authentication, pero bueno, ahora comentaré alguno más que no son de pago. Este módulo, por ejemplo, permite que el sitio web pues el tema de autenticación, pues que soporta pues JWT o Auth, API Keys y luego diferentes tipos de autenticación. La autenticación básica con usuario y contraseña y luego la autenticación basada en cookies, Cookie Based Authentication. Este módulo, por ejemplo, es compatible con lo que es el API estándar, ¿no? Tanto el JSON API como el REST API. Y con este módulo puedes controlar qué usuarios o roles pueden acceder a ciertas rutas de la API, ¿no? Limitando el acceso a los recursos más sensibles. Bueno, esto sería una captura de este módulo que nos permite, pues eso, configurar, por ejemplo, la autenticación JWT, donde aquí nos ofrece la posibilidad de autenticar poniendo en los campos que hay aquí, hay dos campos, uno para indicar el username y en el otro campo se pondría la URL en el caso de que, por ejemplo, la autenticación se esté gestionando de forma externa, podríamos poner la URL de ese sitio que está gestionando esa autenticación. Y si no, ponemos en el primer campo ponemos el nombre del usuario. Entonces, la forma de funcionar de esta API, ¿cómo funcionaría? Pues básicamente lo primero es, bueno, lo ideal sería primero llamar a esta API, o sea, a este endpoint para obtener el token y luego ya con ese token ya se accedería, o sea, la idea es obtener primeramente el token con el usuario y contraseña. Ese usuario y contraseña en primera instancia evidentemente se enviarían en un Basic Authentication, normalmente es
un base 64, lo que se envía en esa Basic Authentication. Eso, obtienes el token y luego con ese token ya podrías, en teoría, el usuario con ese token ya podría acceder a los recursos para los cuales ya tiene permisos. Vale, y otro de los módulos que hay, que este es free, es el JWT Module, que permite, es lo mismo que hemos visto en la pantalla anterior, que también te permite gestionar el token de los usuarios. Vale, y por último comentar otro de los módulos que hay para gestionar todo el tema de la autenticación, que es el Simple OAuth y OpenID Connect. Al final, bueno, OAuth es uno de los protocolos más utilizados, ¿no? Es un protocolo de autorización que permite que aplicaciones accedan a recursos en un servidor de manera segura, ¿no? Sin compartir las credenciales del usuario, ¿no? OAuth normalmente lo que hace, con OAuth normalmente puedes utilizar los tokens JWT para autenticarse, ¿vale? De tal forma que OAuth tiene la capacidad de dar autorización al usuario, mientras que JWT se limita a enviar ese token con la información del usuario, de tal forma que los dos protocolos, protocolos, tanto JWT como OAuth, se pueden complementar, ¿no? De hecho, muchas veces lo normal es que OAuth utilice los tokens de JWT, ¿no? Ya con JWT tienes esa capa, ¿no? Donde ya ese token ya tiene información del usuario, y OAuth podría aprovecharse de que ya la información ya la tiene ese token para la siguiente fase, que sería la autorización de acceso a los recursos. Por eso muchas veces lo veréis como que se complementan entre sí, ¿no? Aquí, pues, el OAuth lo que hace es proporcionar tokens de acceso personalizados, proporciona los tokens bidder que las aplicaciones clientes pueden usar para acceder a los recursos. Autorización y sesión, que permite acceder a los recursos mediante tokens sin necesidad de mantener una sesión activa. Todo esto es sin necesidad de mantener una sesión, ni cookies, ni nada, ¿vale? Esa es la ventaja. Y luego también tiene la compatibilidad con roles y permisos, donde los permisos para acceder a los recursos vía API se asignan de acuerdo al rol del usuario autenticado con el token. Bueno, esto sería una comparativa entre OAuth y JWT. Como he comentado, OAuth es un protocolo específico para autorización, mientras que JWT no llega a ese nivel, ¿no? Es más bien una forma de transmitir los datos del usuario, ¿no? Utilizado también para autenticación y autorización, pero digamos que no llega a donde llega OAuth, que OAuth ya sí que permite lo que es el control más granular sobre el acceso a los recursos. Entonces, en OAuth, por ejemplo, lo que son los tokens que se transmiten pueden ser revocados, mientras que JWT, una vez se ha emitido ese JWT, ese token, no es tan fácil, no hay un mecanismo tan directo, tan sencillo para revocar ese token. Sin embargo, OAuth sí que tiene esa capacidad de revocar los tokens. Vale, para finalizar voy a comentar algunas estrategias y mejores prácticas para el tema de seguridad de APIs, ¿vale? Así, una idea general, ¿no?, de lo que hemos visto. Aquí, pues, de lo que hemos visto, pues por ejemplo, si estamos implementando algún endpoint que necesite acceder a los recursos de una manera específica, pues la recomendación aquí es implementar comprobaciones de autorización a nivel de objeto y considerar la posibilidad de utilizar IDs generados aleatoriamente, ¿vale? Para acceder a esos objetos muchas veces se dejan IDs
identificadores de forma estática y bueno, eso a la larga puede ser un problema. Entonces siempre se recomienda generar esos IDs de forma aleatoria en el acceso cuando un objeto trata de acceder a los recursos. Luego, pues, utilizar funciones, o sea, asignar y aplicar privilegios en funciones que requieran confidencialidad de los datos, establecer límites al tamaño de las peticiones, las frecuencias y a qué pueden acceder los usuarios, ¿vale? Limitar en la medida de lo posible pues eso, limitar la frecuencia con la cual un API se puede ver expuesta o puede ser llamada, ¿no? Luego, pues, dar restricciones, ¿no? a los flujos de llamadas que podrían ser origen de un ataque si se usan en exceso. Es un poco lo mismo que he comentado. Y estas serían otras. En general, pues bueno, el tema de mejorar la gobernanza de las APIs. Bueno, la gobernanza de las APIs, eso lo daría para otra charla. Al final se trata de pues eso, añadir los controles necesarios para que la API no se vaya de nuestro control, ¿no? Por así decirlo. Utilizar herramientas de descubrimiento de APIs, como la que hemos visto. Hay muchas más, pero bueno, yo he comentado un poco las que utilizo. Si vamos a utilizar, por ejemplo, un API Gateway, bueno, eso podría ser añadir ahí otra capa de seguridad, ¿no? En lugar de que el cliente esté llamando directamente al backend del API, pues meter ahí en medio un API Gateway con el objetivo de hacer ese primer filtrado, ¿no? de las peticiones que se van haciendo. Añadir, por ejemplo, un firewall, un WAF, cifrar los datos mediante protocolos de cifrado, evidentemente. Lo que he comentado del acceso mediante los tokens, el JWT o Auth. Y luego considerar un enfoque de confianza cero trust. Bueno, esto me imagino que lo habréis oído si estáis en ciberseguridad. El tema de Zero Trust, esto es muy parecido a lo que he comentado del principio de mínimo privilegio. Es decir, si estamos gestionando una infraestructura con usuarios, acceso a recursos, etcétera, el principio de Zero Trust o de confianza cero se basa en denegar a todos los usuarios el acceso y ir dando accesos de forma granular al sitio o a la aplicación que estemos desplegando. ¿Vale? Eso es muy resumidas, de forma muy resumida. Y por mi parte nada más, gracias a los sponsors, y si alguna tiene pregunta la puedo hacer. Gracias. Hola, ahora sí. Bueno. Hola, buenas tardes. Al tema del módulo este de seguridad que te permite ajustar políticas tipo CSP, etcétera, ¿no sería mejor dejarlo al servidor en sí que gestione este tipo de políticas antes que mezclarle o darle privilegios al Drupal para gestionar este tipo de cosas que deberían recaer en Nginx o en Apache, que al final le estás dando como mucho poder al usuario final para que toque políticas y cabeceras que quizás no recaen? Sí, como comentas, una de los principios que he comentado, que es el principio mínimo privilegio, el Zero Trust, sería ese, ¿no? Evitar dar al usuario demasiado, es decir, minimizar el poder que tenga el usuario de acceso a la seguridad del sitio o a la gestión de ese servidor. Sí, en este caso recomiendo todo lo que es la gestión de de todo lo que es las cabeceras y demás, eso gestionarlo en el servidor, sí. Y otra pregunta, el tema del burp site. ¿El tema, perdona, de qué? El burp site, la otra aplicación que le has dado. Igual que WASP se supone que te hace como un análisis de todos los
los problemas que te encuentra, ¿no? Sí, Bardside. el OWASP te analiza un poco las vulnerabilidades así que puede detectar en primera instancia. Lo típico SQL injection, cross-site scripting. Y luego el Bullsuit sí que tiene capacidades más avanzadas de ataque, pero el OWASP no tiene capacidades de ataque como el Bullsuit. Pero se pueden combinar uno y el otro, Sí, sí, entiendo. sí, son perfectamente combinables. Vale. De hecho, el OWASP yo lo utilizo para detectar, hacer un análisis del sitio inicial y detectar ya primeros fallos de seguridad, y el Bullsuit ya sí que utiliza más para ataques. Temas de, por ejemplo, hacer hunting, se suele utilizar mucho. Gracias. Vale. Hola. Hola. ¿Algún módulo que permita autenticar la API contra un servidor externo, o sea, contra un ISP externo? Una API de terceros, dice. O No, sea, yo dispongo mi API, pero no quiero delegar la autentificación en Drupal. Si yo tengo un SSO externo y quiero que autenticarlo en él, y cuando me devuelva el JWT, yo poder que me autentique en Drupal. sí, Yo no utilizar otro generar el servicio. Sí. JWT, sino Vale, que en el lugar de JWT utilizar el Drupal para autenticarte, utilizar un un API de servidor externo. terceros para autenticarte y que sea Drupal el que reconozca Sí. esa autenticación. Pues ahora mismo me pillas, la verdad. No sé si alguien de la sala. La verdad es que me pillas. Sí, utilizando a lo mejor también, tal vez el módulo este que he enseñado de OAuth y OpenID Connect. Igual ese módulo sí que te puede ayudar. Porque OpenID Connect está pensado, creo que para eso. OpenID Connect, OpenID, está Hombre, pensado para eso. ese módulo lo utilizamos para atacar nosotros a APIs. ¿Sí? ¿Qué dices? El OAuth. Pero no para que el cliente comprobar las credenciales del cliente. Ya, pero OpenID Connect, por ejemplo, eso OpenID Connect va de eso, ¿no? Va de utilizar una API, otra API para autenticarse y que esa autenticación te sirva en Drupal, ¿no? Sí, podría ser, sí.